Bienvenidos al canal Hugues Lee. En esta ocasión quiero presentarles la obra de Jean Sasson, La Sultana. La historia de la princesa sultana es cierta, aunque las palabras sean las de la autora, la historia es la de la princesa. Las sorprendentes tragedias humanas que aquí se describen son hechos reales. Se han cambiado los nombres y se han alterado ligeramente algunos sucesos para proteger la seguridad de personas reconocibles. No es intención de la autora ni de la princesa atacar o menospreciar la fe islámica con el relato de esta historia real. Antes de continuar con esta obra, permítanme invitarles a que obtengan una copia original de la novela. Pueden buscar en Amazon o en la página de ventas de libros digitales o libros físicos de su preferencia y adquirir una copia. La intención de este canal es difundir cultura y motivar a la gente a retomar el hábito de leer. Ahora sí, continuemos con la historia. Introducción. Soy princesa en una tierra todavía gobernada por reyes. Me conocerán solo por el nombre de sultana. No puedo revelar mi verdadero nombre por temor a los daños que sobre mí y sobre mi familia pudieran recaer por lo que voy a contarles. Soy una princesa saudí, miembro de la realeza de la Casa de Al Saud, los actuales monarcas del Reino de Arabia Saudí. Como mujer de un país gobernado por hombres, no puedo hablarles directamente y le he pedido a Jean Sasson, escritora y amiga mía, que escuche la historia de mi vida y luego la cuente. Nací libre y sin embargo ahora estoy cargada de cadenas. Fueron invisibles y me rodearon, ocultas y flojas, pasando inadvertida hasta que la edad de la razón redujo mi vida a un estrecho sendero de temor. De mis 4 primeros años no me ha quedado ningún recuerdo. Imagino que reiría y jugaría como hace cualquier criatura a esa edad, gloriosamente inconsciente de que, debido a la ausencia de un órgano masculino, mi valor era insignificante en la tierra donde nací. Para comprender mi vida hay que conocer a quienes me precedieron, los Al Saud. De la actual generación venimos de 6 generaciones atrás. De los primeros emires de Najd, las tierras beduinas que ahora forman parte del reino de Arabia Saudí. Esos primeros saudí fueron hombres cuyos sueños no los llevaron más lejos que a conquistar terrenos desérticos cercanos y a realizar algún que otro asalto nocturno sobre las tribus vecinas. En 1891 el desastre se abatió sobre el clan Al Saud, que fue derrotado en combate y obligado a huir a Najd. Abdul Aziz, que un día sería mi abuelo, era en aquel tiempo un chiquillo y a duras penas pudo sobrevivir a la dureza de aquella escapada a través del desierto. Después recordaría la vergüenza que pasó cuando su padre lo mandó a meterse dentro de una gran bolsa que luego colgaron del arzón de la silla de su camello. A su hermana Nura la apretujaron dentro de otra bolsa que colgaba de otro costado del camello. Dolido porque su juventud le impedía luchar para salvar su hogar, el enfurecido muchacho atisbaba desde su escondrijo, que se mecía al paso del camello. Más tarde recordaría que aquel momento en que, humillado por la derrota sufrida por su familia, vio perderse en la lejanía a la asombrosa belleza de su patria, fue una experiencia decisiva en su incipiente vida. Tras 2 años de viajar como nómadas por el desierto, los Al Saud encontraron refugio en el país de Kuwait. A Abdul Aziz, la vida de refugiado le resultó tan desagradable que, muy joven aún, se prometió que volvería a conquistar las tierras desérticas que habían sido su hogar. Así fue como en septiembre de 1901, un Abdul Aziz de 25 años volvió a nuestra tierra y el 16 de enero de 1902, tras meses de dura batalla, él y sus hombres derrotaron a sus enemigos, los Rashid. Para asegurarse la lealtad de las tribus del desierto, Abdul Aziz se casó en los años sucesivos con más de 300 mujeres que con el tiempo le darían más de 50 hijos varones y 80 hijas. Los hijos de sus esposas favoritas gozaron de los honores de su privilegiada condición. Estos, ahora ya mayores, se hallan en el centro del poder de nuestro país. Ninguna de las esposas de Abdul Aziz fue más amada que Hafsa Sudairi, y ahora sus hijos encabezan las fuerzas combinadas de los Al Saud para gobernar el reino forjado por su padre, Fahd. Uno de sus hijos es hoy nuestro rey. Muchos hijos e hijas se casaron con primos y primas de las ramas más notables de nuestra familia, como Al-Turk,
Yiluk y Al-Kabir. Los príncipes fruto de aquellas uniones son hoy los Al Saud más influyentes. Ahora, en 1991, nuestra extensa familia consta de casi 21.000 miembros. De estos, alrededor de 1.000 son príncipes o princesas que descienden directamente del gran líder y rey Abdul Aziz, y yo, sultana, soy uno de sus descendientes directos. Mi primer recuerdo es una escena de violencia. Cuando yo tenía 4 años, mi madre, por lo general tan gentil, me abofeteó. ¿Por qué? Porque había imitado a mi padre en sus oraciones, pero en vez de hacerlo mirando a la Meca, lo había hecho de cara a mi hermano Ali, que entonces tenía 6 años. Creía que era un dios. ¿Cómo podría creer otra cosa? 32 años después, aún recuerdo el escozor de aquella cachetada y cómo empecé a hacerme preguntas. Si a mi hermano no era un dios, ¿por qué lo trataban como tal? En una familia de 10 hijas y un solo hijo, el temor mandaba en nuestro hogar. Temor a que la muerte cruel reclamara al único hijo varón, a que no nacieran más hijos varones. Temor a que Dios hubiera maldecido nuestra casa mandándole solo niñas. Mamá vivía sus embarazos atemorizada, pidiendo a Dios un hijo varón y temiendo tener una niña. Y tuvo una niña tras otra hasta completar un total de 10. Y el peor de los temores de mamá se hizo realidad cuando mi padre tomó otra esposa más joven, con el propósito de que le diera más valiosísimos hijos varones. La prometedora nueva esposa le obsequió con 3 hijos varones que nacieron muertos antes de que él la repudiase. Aunque al fin, con su cuarta esposa, mi padre llegó a ser rico en hijos, pero mi hermano seguiría siendo el mayor y por lo tanto quien debía mandar por encima de todos ellos. Como mis hermanas, yo fingía rendir pleitesía a mi hermano, pero lo odiaba como solo odian los oprimidos. Cuando mi madre tenía 12 años, la casaron con mi padre, que tenía 20. Fue en 1946, el año siguiente al fin de la Guerra Mundial, que interrumpió la producción de petróleo. Esta sustancia, energía vital de la Arabia de hoy, todavía no había proporcionado una gran riqueza a los Al Saud, la familia de mi padre, pero su impacto sobre la familia ya se notaba de muchas maneras más leve. Los líderes de las grandes potencias habían empezado a rendir homenaje a nuestro rey. Winston Churchill, primer ministro británico, había obsequiado al rey Abdul Aziz con un lujoso Rolls Royce, el automóvil verde brillante con un asiento trasero que parecía un trono. Relucía al sol como una joya. Pese a lo magnífico que era, algo disgustó obviamente al rey, quien tras inspeccionarlo detenidamente se lo regaló a Abdullah, uno de sus hermanos predilectos. Este, que era tío de mi padre y su mejor amigo, le ofreció el automóvil para su viaje de novios a Jeddah, y mi padre, para felicidad de mamá, que jamás había subido a un coche, aceptó el ofrecimiento. En 1946, y por supuesto desde hacía siglos, el camello era el modo usual de transporte en Oriente Medio. Pasarían aún 3 décadas antes de que el saudí medio se desplazara en la comodidad de un automóvil y no a horcajadas sobre un camello. Ahora, durante 7 días y 7 noches de su viaje de novios, mis padres cruzaron gozosos la pista desértica hasta Jeddah. Por desgracia, con el apuro por salir de Riyadh, mi padre había olvidado su tienda de campaña. Debido a ese descuido y a la presencia de varios esclavos, su matrimonio no pudo consumarse hasta que llegaron a Jeddah o Jidad. Aquel viaje polvoriento y agotador era uno de los recuerdos más felices de mamá. A partir de entonces dividió su vida en el tiempo antes del viaje y el tiempo después del viaje. En cierta ocasión me contó que aquel viaje había sido el final de su juventud, pues era aún demasiado joven para entender lo que le esperaba cuando terminara la larga travesía. Sus padres habían muerto durante una epidemia y ella quedó huérfana a la edad de 8 años. A los 12 la habían casado con un hombre muy ardiente, lleno de siniestras crueldades. Y ella no estaba preparada para hacer con su vida otra cosa que lo que él le ordenara. Tras una corta estancia en Jidad, mis padres regresaron a Riyadh, pues es ahí donde la patriarcal familia de los Al Saud continúa su dinastía. Mi padre era un hombre insensible y, en consecuencia, mamá era una mujer melancólica. Su trágica unión llegó a producir hasta 16 hijos, 11 de los cuales sobrevivieron a una peligrosa infancia.
Hoy sus 10 hijas viven bajo el dominio de los hombres con quienes las casaron, y su único hijo superviviente es un prominente príncipe saudí y gran hombre de negocios con 4 esposas y numerosas amantes, que lleva una vida dedicada a los placeres. Por mi lectura sé que la mayoría de los civilizados sucesores de culturas antiguas se sonríen de la primitiva ignorancia de sus antecesores. A medida que avanza el progreso, el miedo a la libertad individual va siendo vencido por la educación. La sociedad de los humanos se apresura ansiosa a seguir el camino del conocimiento y el cambio. Y aunque resulte sorprendente, la tierra de mis antepasados ha cambiado muy poco respecto a la de 1000 años atrás. Sí, claro, brotan edificios modernos y los últimos adelantos tecnológicos están al alcance de todos, pero la consideración por las mujeres y por la calidad de su vida todavía recibe por toda respuesta un indiferente encogimiento de hombros. Y sin embargo, es un error culpar a nuestra fe musulmana de la bajísima condición de la mujer en nuestra sociedad. Aunque es cierto que el Corán afirma que las mujeres son secundarias frente al hombre, de parecida manera a como la Biblia autoriza a los hombres a mandar sobre las mujeres, nuestro profeta Mahoma no enseñaba otra cosa que amabilidad y nobleza para con el sexo femenino. Los hombres que vinieron después del profeta han preferido seguir las costumbres y tradiciones de las épocas tenebrosas en lugar del ejemplo y las palabras de Mahoma. Nuestro profeta atacó la práctica del infanticidio, costumbre habitual en su tiempo para librarse de las hijas no deseadas. Las palabras del profeta expresan su preocupación por los posibles malos tratos o la indiferencia para con las mujeres. A aquel que tenga una hija y no la entierre viva, ni la regañe, ni prefiera a sus hijos varones a ella, Dios lo llevará al paraíso. Y sin embargo, en este país los hombres harían cualquier cosa y hasta ahora han hecho cuanto han podido para asegurarse de engendrar una prole masculina y no femenina. El valor de una criatura que nazca en el reino de Arabia Saudí se mide aún por la presencia o ausencia del miembro viril. Los hombres de mi país creen que son lo que deberían ser. En Arabia, la honra de un hombre procede de sus mujeres, por lo que debe imponer su autoridad y supervisión sobre la sexualidad de sus mujeres o enfrentarse al público deshonor. Convencido de que las mujeres no tienen el dominio de su apetito sexual, es esencial para ellos que el macho dominante guarde la sexualidad de las hembras. Este control absoluto sobre las mujeres nada tiene que ver con el amor, sino con el miedo de que se mancille la honra del macho. La autoridad del varón saudí es ilimitada. Su esposa y sus hijos sobreviven solo si él así lo quiere. En nuestros hogares, Él es el Estado. Esta compleja situación empieza con la educación de nuestros jóvenes. Desde una edad muy temprana, al niño lo enseñan que las chicas no valen nada, solo existen para su comodidad y conveniencia. El niño ve el desdén con que su padre trata a su madre y a sus hermanas. Ese franco desprecio lo llevará a menospreciar a todas las chicas y mujeres y le resultará imposible gozar de la amistad de cualquiera que pertenezca al sexo opuesto. Habiendo aprendido solo el papel de amo frente a esclava, no es de extrañar que cuando sea lo suficientemente mayor para elegir pareja, considere a esta una propiedad y no una compañera. Y así sucede que las mujeres de mi país son ignoradas por sus padres, despreciadas por sus hermanos y maltratadas por sus maridos. Y este es un ciclo muy difícil de romper, pues el hombre que impone esa vida a sus mujeres se asegura de su propia infelicidad como marido. Pues, ¿cómo puede sentirse a gusto un hombre entre tanta desdicha? Es evidente que los hombres de mi país buscan la felicidad tomando una esposa tras otra y luego un amante tras otra. No se les ocurre que podrían hallar la dicha en su propio hogar con una mujer que estuviera a su altura. Tratando a las mujeres como esclavas, como propiedades, los hombres se han hecho tan desgraciados como las mujeres a las que dominan y han conseguido que el amor, el auténtico compañerismo resulten inalcanzables para ambos sexos. La historia de nuestras mujeres están enterradas bajo el negro velo del secreto. Ni nuestros nacimientos ni nuestras muertes constan oficialmente en ningún registro público. Aun cuando los nacimientos de los varones quedan inscritos en registros familiares o tribales, no se lleva ningún tipo de registro para las niñas. El sentimiento comúnmente expresado ante el nacimiento de una niña es el de pena o vergüenza. Y aunque vayan en aumento los partos en clínica y los registros oficiales del Estado, la mayor parte de los nacimientos rurales se producen en el hogar,
El gobierno de Arabia no lleva ningún censo estatal. A menudo me he preguntado si el hecho de que nuestras llegadas y nuestras partidas no se registren significa que nosotras, las mujeres, no existimos. Si nadie se entera de mi existencia, ¿qué quiere decir? ¿Que no existo? Y este hecho, más que las injusticias de la vida, me ha decidido aceptar el auténtico riesgo que supone contar mi historia. Las mujeres de mi país pueden seguir ocultas tras el velo y dominadas con firmeza por nuestra severa sociedad patriarcal, pero el cambio tendrá que llegar, pues somos un sexo que está cansado de esas costumbres tan restrictivas y anhelamos la libertad personal. Desde mis primeros recuerdos y ayudada por el diario secreto que empecé a escribir a los 11 años, trataré de ofrecer un esbozo de la vida de un príncipe de la casa de Al Saud. Intentaré descubrir las enterradas vidas de otras mujeres saudíes, de los millones de mujeres comunes que no han nacido en el seno de la familia real. Mi pasión por la verdad es fácil de entender, pues soy una de esas mujeres que fueron ignoradas por sus padres, menospreciadas por sus hermanos y maltratadas por su marido. No soy la única en eso, hay muchísimas como yo, pero ellas no tienen oportunidad de contar su historia. Es rarísimo que la verdad pueda escapar de un palacio saudí, pues hay un gran hermetismo en nuestra sociedad. Pero lo que he contado y lo que la autora ha escrito aquí es la pura verdad. Hemos llegado al final de la primera parte de esta historia llamada La Sultana. Espero que lo hayan disfrutado. Para mí ha sido un placer leerles. Recuerden dejarle el like, compartirlo en sus redes, dejar algún comentario acerca de lo que le pareció el episodio. Pronto estaremos subiendo la siguiente parte. No quiero irme sin antes agradecerles y volver a aclarar que el objetivo de este canal es fomentar la cultura, el entretenimiento y abrirnos los ojos a distintas realidades. Sin más que agregar, hasta la próxima, Hugue Blanco.